Hoy quiero contarte por qué considero que la microbiota, o sea, lo que llamamos flora intestinal u otro tipo de flora, es la base de todo tratamiento, inclusive es la base de toda prevención. La microbiota son aquellas bacterias que habitan nuestro cuerpo, benéficas para nosotros. No solo hay microbiota en el intestino, hay microbiota en la lengua, en la nariz, en el aparato respiratorio, en el sistema urinario, en el genital. Inclusive se ha llegado a demostrar que en el cerebro y en otras partes que considerábamos como el pulmón, que se consideraba no había, también hay. Esas bacterias que son benéficas aparecen con nosotros. Inicialmente decíamos que al salir por el canal del parto, en el momento del parto, pues tragábamos flora de la mamá de la vagina y parte de la flora que venía del recto y el ano. Pero ahora se ha demostrado, inclusive algunos estudios cuentan, que ya hay bacterias, inclusive antes de nacer, que han entrado por la placenta de la mamá y que nos están colonizando, bacterias benéficas. Entonces, la colonización inicial no es cuando nacemos, generalmente es cuando ya estamos en la barriguita de la mamá. Lo segundo, cuando llega el momento de la lactancia, ahí nos inyecta la mamá a través de la leche muchos prebióticos, pero también nos mete más probióticos, muchos lactobacilos. Y después, cuando empezamos la alimentación, que debemos empezar con vegetales, con verduras, con ese tipo de alimentación que llamamos prebiótica, ahí se acaba de consolidar, más o menos a los 3 años debe estar consolidada mi microbiota. Esa microbiota tiene unas funciones alimentarias porque nos ayudan a digerir muchas de las cosas que nosotros creíamos antes que las digería nuestro intestino. Resulta que lo hacen ellos, o toda la predigestión la hacen estas bacterias benéficas. También la inmunidad, porque en el intestino está el 70% de la inmunidad y se dice que es a través de nuestras bacterias o microbiota. Controlar infecciones, ¿por qué? Porque ellas por número, por ser abundantes, controlan el número de las otras bacterias malas o proteolíticas que llamamos. También producen neurotransmisores, como el caso de la serotonina, que es la de la felicidad, el caso de la dopamina, que es la del placer, el caso de la acetilcolina, que es para la calma y la tranquilidad. Entonces, todas estas se producen en gran parte en el intestino. Por eso es tan importante y tan valioso que nuestra microbiota y nuestro intestino estén sanos. El concepto que sigue se llama disbiosis, y la disbiosis es cuando hay como una especie de guerra. Yo lo defino como una lucha interna entre las buenas y las malas, las bacterias buenas o microbiota y las malas, que se llama bacterias proteolíticas o bacterias oportunistas, también las podríamos llamar. Cuando empieza esta guerra y empiezan a ganar algunas batallas las malas, ahí empieza la disbiosis, que lo más frecuente es intolerancia a comidas y gasecito. Cuando siguen ganando la guerra estas, que son las proteolíticas, van dañando el moquito del intestino por dentro, van abriendo unas uniones estrechas que existen entre las células que llaman enterocitos, y eso lo que hace es que se permeabilice y empiece a pasar toda la basura que comemos, se va pasando a través de estas uniones estrechas, llega directamente a la sangre y se va directo al hígado, donde lo produce un hígado graso, produce intoxicación hepática. Y no solo eso, si yo tengo permeable la tripita, tengo permeable aquí el cerebro, entonces también empezamos a intoxicar el cerebro. Esto se llama endotoxemia. Se los estoy definiendo de una manera sencilla. ¿Por qué llegamos a tener este tipo de daños? Este tipo de daños generalmente es por alimentos, en especial el azúcar. El azúcar hace que proliferen las bacterias malas o proteolíticas. Segundo, el trigo, el gluten y la gliadina. El gluten es el que nos daña el intestino y lo va generando la permeabilidad. Genera que también las proteolíticas proliferen, pero lo que más genera es irritación sobre el intestino, lo que nos va llevando a que nos enfermemos de permeabilidad. El gluten tiene una subproteína que se llama la gliadina, que pasa directo y se va y pasa al cerebro, y puede generar también problemas muy vinculados con el Alzheimer y en algunos casos con el Parkinson. ¿Por qué se daña? El alcohol, por ejemplo, el alcohol las mata. Hay medicamentos como el omeprazol, el esomeprazol, el ibuprofeno, la metformina y otros tantos, los antiinflamatorios tipo ibuprofeno, tipo naproxeno, tipo diclofenaco, que también dañan la flora intestinal, matan lo bueno para que prolifere lo malo. También los antibióticos en general, por eso siempre es recomendable que cuando yo esté tomando antibióticos o cuando el médico me formule antibióticos, empiece a tomar probióticos. ¿Cómo soluciono todo esto? Con una buena alimentación. Una alimentación sin azúcar o baja en azúcar. El azúcar incluye la panela, inclusive la miel de abejas en algunos pacientes. Baja en trigo, específicamente en el gluten del trigo, podríamos usar un pan de masa madre. También baja en lácteos, porque el lácteo genera fermentación y genera una gran cantidad de lesiones como humedad intestinal y cosas que nos llevan a que proliferen las bacterias malas. También las carnes rojas aumentan la cantidad de bacterias proteolíticas, que también son bacterias que se llaman flora putrefactora o flora de putrefacción,
porque tenemos dos floras, una de fermentación, que es en el colon distal, y una de putrefacción, que es en el colon proximal. También las carnes rojas, entonces sería una dieta con carne roja, por ahí 150 gramos por semana, rica en vegetales de todos los colores, rica también en hongos como los champiñones, baja en lácteos, baja en trigo, baja en azúcar, tratar de evitar todos estos medicamentos que nos automedicamos y con eso podemos lograr un control adecuado de nuestra salud. También esa alimentación la llamamos prebiótica. ¿Qué es prebiótico? Prebiótico es todo alimento que nos sirva para nuestros bichitos llamado microbiota. Eso es prebiótico. Entonces lo que sirve es prebiótico. ¿Qué es probiótico? Probiótico es el bicho en sí. ¿Qué es posbiótico? Lo que produce el bicho que nos funciona en nuestro cuerpo. Cuando ya hemos agotado todo esto y aún seguimos como con molestias y enfermedades y todo, ya podemos pasar a una suplementación. Que esa suplementación se hace con probióticos, generalmente lactobacillus o bifidobacterium, diferentes cepas, hay muchas, cada una sirve para ciertas cosas específicas que no lo vamos a tocar aquí. Si queremos profundizar, pues haremos un siguiente video o charla. Ya inclusive estamos hablando de psicobióticos y cutibióticos, es decir, probióticos para la psiquis o para las enfermedades cerebrales y mentales, probióticos para las enfermedades pulmonares, probióticos diferentes para las enfermedades digestivas, probióticos para el metabolismo, la diabetes y otros. O sea, ya esto se creció. Por eso las investigaciones actuales muestran que los probióticos juegan un papel fundamental en la mayoría de patologías crónicas. O sea, no hay paciente que no tenga que tomar algún tipo de probiótico, de verdad. Tomen probióticos, tomemos probióticos para tener una mejor salud. Si tienes muchas dudas, si te quedan más dudas, pues hay preguntas, nos las puedes enviar a los comentarios para que demos más ampliación. Es una definición que tratamos de hacer corta y de aprendizaje. Hay probióticos naturales, la kombucha, el kéfir, todos los fermentados, las aceitunas fermentadas, todos los fermentados que tú puedas hacer, inclusive los fermentados de piña llamados en nuestro país chicha, los guarapos tienen algo de probiótico, el problema es el exceso de alcohol, pero todos los fermentados nos pueden servir, lo que más usamos es el kéfir. El yogur, algunos yogures pueden servir, pero lo ideal es que sea un yogur griego, ojalá orgánico, y que se le puedan adicionar probióticos. Pero realmente podemos usar probióticos de todo lo que existe actualmente en el mercado. Si quieres saber más, si quieres saber específicamente cuáles son los mejores, por favor escríbenos.